Mis queridos hermanos, nosotros bien en el comentario inicial estábamos recordando las intenciones que hay en esta celebración tan especial para todos nosotros por ser día domingo, las implicaciones que tiene el domingo para el bautizado en su ejercicio sacerdotal, que es propio del bautizado, el vivir este sacerdocio, acogiendo la palabra para vivir esa realidad profética, y así nosotros vivir esa dirección de la realeza en orden a la construcción del reino entre nosotros. Porque esa debe ser para nosotros la primera gran motivación que hay para que encontremos sentido a por qué se nos pide santificar el día domingo. Pero de manera también muy especial, en recordar que hoy nosotros tenemos a nuestros papás para homenajearlos con nuestra oración, para orar por los que ya no están entre nosotros, pero que están en la presencia del Señor, para orar por aquellos que no hacen las cosas bien y que hacen daño, para que el Señor cambie sus corazones, para orar por aquellos que abandonaron a sus hogares y que donde se encuentren, lamentablemente, pues ahí también ellos puedan llegar a entender que dejaron un gran tesoro tirado y que lo único que nosotros queremos es que ellos, donde se encuentren, vivan en el arrepentimiento de haber causado daño. Pero lo interesante aquí es que nosotros no trunquemos los proyectos de Dios en orden a la vida espiritual de nosotros, permitiendo que los sentimientos adversos a la caridad se apropien del corazón, porque entonces la palabra dirigida no va a poder cumplir con el cometido que tiene, y es el de transformarnos a nosotros para que nosotros sigamos con un testimonio bien claro, testimonio el cual tiene que estar claramente ausente todo sentimiento de discordia, todo sentimiento de mala voluntad, todo sentimiento de agresión, todo sentimiento de venganza, y sí tiene que ser claro el sentimiento de amor y de misericordia que cobije el corazón de aquel que acoge la palabra, que la escucha con el ánimo de crecer interiormente. Por eso Jesús proclamó desde el inicio de su predicación la llegada del reino de Dios, y también decía que este podía estar dentro de cada persona que acoge esa buena noticia con sencillez de corazón. Y ahí es donde estamos nosotros. Y para explicarnos cómo llega a nosotros su reino, es decir, de qué modo actúa Dios con el poder de su amor en nuestra existencia personal y en la historia humana, nos presenta sus parábolas, y muchas de las cuales, como las que contiene el Evangelio que ya escuchamos hoy proclamar, empiezan con esa frase sugestiva cuando dice: el reino de los cielos se parece a. Y vemos nosotros cómo podemos aplicar a nuestra vida lo que nos enseña el Señor, por ejemplo, en estas dos hermosas parábolas del día de hoy. Y ojalá que tengamos también en cuenta que nuestra reflexión está amparada precisamente por estos criterios que a través de todas las demás lecturas nos dirige el Señor, para que saliendo de aquí entendamos que somos nosotros quienes contribuimos a que la salvación que nos ofrece se haga realidad, porque aquí están siempre, como se dice, concursando esas dos partes: la parte de Dios, que es bien clara, y la parte nuestra, que somos quienes estemos, debemos estar precisamente abiertos a la voluntad de Dios. Por eso, como un hombre que echa el grano en la tierra, dice el Evangelio, porque en esta primera parábola el reino de Dios es Dios mismo quien siembra y deja que la semilla se desarrolle. Por eso la primera lectura tomada del libro del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento nos presenta precisamente a Dios como ese sembrador, y dice el profeta: así dice el Señor, yo también tomaré un renuevo de lo más alto de la capa del cedro y lo plantaré en un monte alto y eminente, extenderá sus ramas y dará fruto y llegará a ser un cedro majestuoso. Debajo de él anidarán toda clase de aves a la sombra de sus ramas. Es decir, seguramente Jesús estaba evocando esta profecía referida originariamente a la acción de Dios en favor del pueblo de Israel, cuando les decía a sus discípulos que el reino de Dios es como un hombre que siembra, y este mismo fue el sentido de otra de sus parábolas que aparecen en los evangelios, la del sembrador que va esparciendo las semillas que caen en todo tipo de terreno, en terreno malo, otros en terreno bueno. Y ahora es el Señor mismo quien aplica el anuncio profético no solamente a aquel pueblo, sino a toda la humanidad,
esperar por esa buena noticia acerca de la llegada del reino, que es un mensaje universal. Por eso lo que Jesús nos quiere mostrar ante todo es la paciencia infinita de Dios. Esa paciencia que Él tiene para esperar el resultado de la semilla de la palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Porque Él ha sembrado en nosotros esa semilla encarnada que es su Hijo Jesucristo, y por eso su Hijo nos comunica su Espíritu y nos invita a seguir sus enseñanzas, mis queridos hermanos, para que nuestra vida se desarrolle espiritualmente y produzca los frutos que nosotros tenemos que estar cada uno aportando para la construcción de ese reino entre nosotros. Sin embargo, Él mismo sabe que este desarrollo tiene su tiempo y por eso espera pacientemente hasta que llegue el momento de la cosecha. Por eso Él nunca deja de tener paciencia con nosotros, y Él está esperando a que nosotros, antes de ser llamados a su presencia, tengamos esa actitud de un compromiso claro con su voluntad, porque Él siembra constantemente. Él siembra esa palabra que nos dirige y la lleva a cada uno de nosotros al salir de acá. Y Él tiene la paciencia de esperar a ver en qué momento nosotros vamos a comportarnos a la luz de esa palabra. En qué momento nuestra vida deja de ser el cúmulo de una serie de actitudes que nacen de cierto tipo de interés un tanto egoísta, para comenzar nosotros a entender que cuando nos reunimos alrededor de Él, alrededor de su palabra, es para permitir que toda la semana discurra ese en orden a la voluntad de Él y en orden a la tarea que por nosotros, adheridos a Cristo en el bautismo, tenemos como de la de ser constructores del reino. Por eso, mis queridos hermanos, dice y continúa en el mensaje que como la tierra que da su fruto por sí misma, así tiene que ser entonces esa palabra sembrada en el corazón de nosotros, porque Dios es el sembrador, pero no pretende hacerlo todo. Y esta es la parte que nos compete a nosotros. Él no pretende hacerlo todo. Él quiere desarrollar esa semilla en cada uno de nosotros, pero necesita la fuerza de voluntad nuestra. Necesita que esa libertad que Él nos ha dado la coloquemos en orden a acogerlo a Él. Por eso Él deja que la tierra realice su labor dando fruto por sí misma. De esta forma, lo que Jesús nos está enseñando es que la gracia de Dios no excluye la acción del ser humano. Nunca, nunca, nunca. Si yo recibo la gracia de Dios, eso no me anula. Nunca me va a anular. Por el contrario, es precisamente a lo que Jesús se refiere en la segunda parte de la primera parábola, porque Él espera que nosotros correspondamos. Ahí está la corresponsabilidad nuestra en la construcción del reino, que correspondamos a esos cuidados, esforzándonos cada uno por cumplir su voluntad, que es voluntad de amor, porque el reino de Dios es el poder del amor, que es Dios mismo, y en consecuencia el desarrollo del plan salvador de Dios para cada uno y cada una de nosotros implica la colaboración de nuestra parte, implica esa colaboración. Por eso Dios realiza lo que le corresponde y está siempre dispuesto a ayudarnos, pero deje en nosotros respetuosamente la responsabilidad de esforzarnos por crecer espiritualmente y dar fruto. Por eso nosotros no le podemos decir nunca a Dios en determinado momento: Señor, ¿por qué permites esto? No es que Dios lo permita, es que Dios respeta lo que nosotros en ese momento estamos respondiendo, así sea negativamente. Por eso cuando el Señor nos dice: miren, ámense unos a otros, Él siembra desde Él mismo ese amor nuestro para que veamos en cada ser humano su presencia. Pero si a mí no me interesa, yo no quiero ver en mi hermano la presencia de Dios, sigo actuando mezquinamente en contra de Él, y eso no es por voluntad de Dios, sino es la parte que me compete a mí, que no está siendo realmente llevada como se debe llevar, y por eso yo soy el que obstruyo claramente estos procesos que el Señor tiene para mi desarrollo espiritual, y del cual depende ese ambiente en el cual me estoy moviendo cotidianamente. Por eso Él espera que nosotros lo que respondamos, mis queridos hermanos. Por eso la otra de las parábolas que nos trae el Evangelio de hoy tiene en común con la anterior invitación a la paciencia,
y por lo mismo la esperanza en un Dios que siempre sale y sabe esperar a lo que entonces a que con nosotros mismos a través de nuestra vida, mis queridos hermanos, le permitamos a Él hacer lo que, comenzando en una semilla tan pequeña como el grano de mostaza, termina en un árbol grande y frondoso en cuyas ramas y a cuya sombra pueden anidarse las aves. Es decir, que nosotros permitamos el desarrollo, esa presencia de Dios continua, el crecimiento de cada uno de nosotros, porque el reino de Dios en efecto comienza por lo pequeño, por lo sencillo, y va creciendo gracias a la acción continua, mis queridos hermanos, y pacientemente transformadora del Espíritu Santo, porque es el Espíritu del Señor el que va actuando en el corazón del que se va comprometiendo, del que va dando los pasos espirituales. En este sentido, la parábola del grano de mostaza consiste en una invitación a no desanimarnos a pesar de la sensación de la lentitud con que parece obrar Dios en medio de un mundo que le rinde culto a la eficiencia instantánea y mágica del éxito fácil y sin esfuerzo. Y esta mentalidad nos impulsa a querer los resultados inmediatos, y no se trata de eso, porque Dios quiere ir poco a poco, porque Dios sabe muy bien que cada uno tiene su ritmo. Pero sí, así como un árbol necesita tiempo para crecer y desarrollarse, así también el desarrollo de nuestra vida en el Espíritu no lo puede darse en plenitud de la noche a la mañana, es poco a poco. Pero si Dios tiene paciencia, nosotros también. Nosotros seamos más bien capaces de ser testimonio para los demás. Nosotros necesitamos tiempo para crecer en el amor, para que la acción del Espíritu nos vaya transformando y vaya produciendo en nosotros los frutos esperados. Dios es paciente con nosotros, y por eso también nosotros debemos ser pacientes unos con otros, y con la ayuda de Dios permitirles a los demás el tiempo necesario para crecer. Y es por eso que cuando uno va llamando y uno va invitando poco a poco, hay quienes se exasperan y se esperan y dicen, pero miren, tan poquitos. No se trata de eso, poco a poco. Y ahí es donde nosotros vamos viendo que poco a poco, con la ayuda de Dios y con la disposición de cada uno, vamos dando los pasos necesarios para poder cumplir con ese encargo desde la palabra de Dios, a ser todos nosotros constructores de ese reino de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, ojalá que nosotros miremos como miraba una santa de la iglesia, Santa Teresa de Ávila, en determinado momento, como ella en sus escritos poéticos más bellos nos invita a reconocer y a vivir la virtud de la paciencia. Acuérdense de ese texto que es como bien especial y es bien conocido, cuando ella dice, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Y continúa diciendo ella, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Confianza y fe vivan, mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. La fe y la confianza en Dios es fundamental para permitir que esa palabra que nos dirige vaya dando los resultados en cada uno, y nosotros con testimonio la sembremos, y nuestro testimonio vaya dando los resultados en quienes están a nuestro alrededor. Y es de esa manera como le respondemos a Dios, y es de esa manera como en ejercicio de nuestro bautismo vamos contribuyendo todos al crecimiento y en la instauración del reino de Dios entre nosotros. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en